Hermanos, les pido que me acompañen al libro de Gálatas, capítulo 5, del versículo 13, 14 y 15. Me gustaría leerlo primeramente. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 13, 14 y 15. El Señor declara en su palabra: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Juntos podemos orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, porque nos has permitido llegar hasta este punto, siempre con ese temor hacia tu santo nombre. Te pedimos que nos guíes en esta travesía, Señor. Primeramente, ayúdame a ser sencillo en la forma de explicar, ser claro, directo, realmente hacerme comprender. Y a la congregación, ayúdanos, Señor, a estar atentos a todo lo que se esté exponiendo, con el propósito de vivir conforme a tu palabra, y no conforme a lo que nosotros pensamos. Y que esta mañana sea un día de regocijo por haber escuchado y haber sentido el placer de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, continuamos con nuestro libro de Gálatas. Bueno, lo titulé El privilegio de ser libres. Y primeramente, como una introducción, debemos, como creyentes, nosotros debemos ser conscientes de todo lo que está pasando, bueno, a nuestro alrededor. Y mantenernos involucrados, podría decirlo, no solamente mantenernos al margen o, bueno, está pasando esto por aquí y, bueno, yo no, en ese asunto no me meto. Pero sí deberíamos involucrarnos en todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Las palabras, incluso, miren, las palabras, los términos ya no tienen una sola definición, vemos, es un movimiento moderno. Y realmente tiene muchas definiciones. E incluso tu definición o tu verdad es una entre muchas. Y bueno, estás bien, hasta ahí estamos bien si manifiestas esa verdad que tú crees. Pero si llegas al punto de declarar de que tu verdad sí es la verdad, valga la redundancia, entonces ahí está mal. Ya cuando llegas a ese punto, entonces ahí ya estás mal. Así declaran. Esta es la razón por la cual debemos aferrarnos más y más a nuestra amada palabra de Dios, como principal fuente de toda definición. Es verdad, la Biblia no es un diccionario donde encontraremos definiciones, pero sí nos dará los principios básicos para comprender el significado de muchas cosas, incluyendo la libertad. Un término que en la actualidad tiene muchas definiciones. Y continuando con este libro de Gálatas, Pablo se ha introducido en este tema de la libertad. Desde el versículo 1 del capítulo 5 hemos visto eso: está firmes, pues, en la libertad, dice. Pero debemos comprender algo antes de introducirnos en estos versículos 13, 14 y 15. Pablo en los primeros versículos declara, mejor dicho,
claramente se ha estado centrando en el deudor o en aquel que busca obtener su propia justificación al intentar cumplir toda la ley. Aquel que se encuentra en esta situación buscando la justificación por medio de sus obras, por medio de su fuerza, vemos que se le declara como esclavo. También se le declara o se le describe como que no ve a Cristo como algo que le funcione, no le sirve Cristo para salvación. También aquella persona que se encuentra en esta situación está obligado a cumplir la ley. Esto en el sentido de que es un peso para esa persona. Es algo tedioso cumplir la ley. También se le describe que se ha separado de Cristo. Y también esta persona ha caído de la gracia. Todas estas características simplemente presentan a una persona completamente perdida. Todas estas cosas no provienen de Dios, como lo manifiesta el versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. El llamado de Dios no concluye en estas cosas. No. Yo podría decir que este llamado proviene de tres grupos. Uno, de nuestros propios corazones corruptos y de nuestra mente en tinieblas. También podría decir que este llamado proviene de los falsos maestros, o podría mencionarlo también como el mundo. Podemos verlo en el versículo 7 y en el versículo 10. Y también este llamado proviene del propio Satanás, del propio diablo. Ok, tenemos nuestra propia mente, nuestro propio corazón. Tenemos al mundo, los falsos maestros, tenemos al propio diablo, al propio Satanás, realizando este llamado, el cual concluye en esclavitud. Y es en esta sección, la cual estaremos tratando, que vemos a Pablo tomando una nueva dirección. Empezando así, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Pablo empieza, como hemos visto, a describir las características del esclavo, aquel que se encuentra en esclavitud, y sus implicaciones o conclusiones hasta dónde llega este esclavo. Y ahora contrasta, o mejor dicho, se centra en el libre y la forma en que esta libertad se expresa. ¿Ok? Pablo presenta una diversidad de contrastes entre la falsa libertad y la verdadera libertad. Porque solo de esta forma podemos dar una correcta definición de lo que es la libertad y sus expresiones. Primeramente, debemos comprender que este llamado es un privilegio. ¿Ok? ¿Por qué es un privilegio? Porque somos llamados por Dios. No somos llamados por cualquiera. Dios, por su propia voluntad, porque así le plació, no por obligación, no porque de pronto vio algo en nosotros, no, Él así lo quiso, nos llamó. Somos llamados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta es la base, esta es la fuente, la fuente de la seguridad de todo lo que he estado hablando estos domingos en Gálatas. La certeza de la justificación, la certeza de la salvación, la seguridad de la libertad, la herencia, la adopción, todo lo que hemos hablado proviene o obtiene su seguridad en base a este llamado, el llamado de Dios. Solo imagínense qué hubiese sido de nosotros si Dios no hubiese abierto su boca para realizar este llamado. ¿Qué sería de nosotros? Es más,
no podemos imaginarnos realmente qué sería de nosotros si Dios simplemente no hubiese abierto su boca para realizar este llamado. Somos llamados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Pero a qué nos llama? Nos llama a la libertad. Algo que nadie más puede hacer. Esta semana, compartiéndole como anécdota, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Y me pareció interesante. Y bueno, fui a donar sangre. Y me pareció interesante todo lo que mi cuerpo empezó a experimentar al momento de ir perdiendo sangre. Bueno, aquellos que han tenido esta oportunidad, quizás me comprenden. Pero fue interesante todo lo que empecé a sentir. Pero el punto por el cual menciono esto es que no es que al momento de ir donando sangre perdí una pinta de pecado en ese momento. No, hermanos. Yo me puedo sacar toda la sangre de mi cuerpo. Usted se puede sacar toda la sangre posible de su cuerpo. Incluso se puede sacar todos los órganos posibles de su cuerpo. Y de igual forma será alguien perdido en pecados, corrupto, esclavizado al pecado. Nadie puede librarnos de esta condición de pecado, de esclavitud. Solo el llamado de Dios. Solo Dios puede librarnos de esta condición. Porque la salvación solo le pertenece a Dios. La liberación de un pueblo perdido, un pueblo esclavizado, solo le pertenece a Dios. Éxodo 14, 13. Pueden buscarlo. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Es interesante este pasaje. Y van a ver lo interesante que es, ya que viéndolo en contraste con Gálatas, y dice así: y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Estad firmes en la salvación del Señor. Aquellos opresores nunca más los verán. En el Salmos 3, versículo 8, la salvación es de Jehová. Somos llamados por Dios a ser libres. Un llamado que nadie más puede hacer. Solo Dios puede hacerlo. Ahora bien, esta libertad de la cual nos llama Dios, de igual forma, ha dado mucho debate. Se le ha dado mucha o infinidades de debates en el ámbito cristiano en cuanto a la forma en la cual se debe de manifestar o expresar esta libertad. Muchos han llegado al punto del legalismo, como hemos visto en toda esta sección, mientras que otros han llegado al grado del libertinaje. Un extremo a otro extremo. Pero Pablo dice, no uséis como ocasión para la carne. Fuisteis llamados a libertad, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Claro, Pablo no está refiriendo a este cuerpo físico, más bien hace referencia a los deseos pecaminosos, como lo dice la Nueva Traducción Viviente. No utilicéis la libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, o la Reina Valera contemporánea también. No uséis la libertad como pretexto para pecar. La versión Dios habla hoy, no uséis la libertad para dar rienda suelta a sus instintos. O la Nueva Versión Internacional, para no dar rienda suelta a sus pasiones.
esta libertad no es para pecar. O podría decirlo de otra forma, esta libertad no es para que ahora sí puedas pecar de forma tranquila. Es un salvoconducto. Para que, bueno, ya no sientas ese pesar o esa angustia que sientes al hacerlo. Ahora sí puedes hacerlo de forma tranquila. No te preocupes, ya eres libre. Ya eres libre en cuanto a la ley. Entonces, peca tranquilo. No, al parecer los judaizantes acusaban a Pablo de promover el libertinaje. Para el judío, ya lo hemos visto, la ley tenía el propósito de restringir el pecado o contener el pecado. Y sí, hasta ahí vamos bien. El detalle es que habían tomado esta ley como fuente de salvación. Ahora bien, estos, al ver a Pablo proclamar la libertad ante las exigencias de la ley, para ellos sonaba como libertad para pecar. No hay ley, libertad para pecar. Sin embargo, Pablo les declara, no, esto no es así. La libertad no es con el fin de pecar. Todo aquel que utiliza esta libertad como pretexto para pecar realmente no es libre. La palabra griega para ocasión, que también lo hemos visto, ocasión para pecar o pretexto para pecar, se utiliza en un contexto militar, indicando la base de operación para una ofensiva o, de otra forma, indicando una posición ventajosa para lanzar un ataque. Y de ahí, muchas traducciones, muchos lo traducen como una oportunidad o una ventaja para poder pecar o un pretexto para poder pecar. Y es lastimoso que muchas iglesias o movimientos llamados cristianos tienen esta postura. Se van al extremo y ellos dicen, bueno, soy salvo, soy libre de la ley, entonces puedo matar, puedo robar, puedo mentir, puedo blasfemar, puedo caer en adulterio, soy salvo, siempre salvo. Muchos lo declaran como hipercalvinismo en este ámbito. Otros prefieren decir, no, esto no es hiper, porque hiper suena como algo más que el calvinismo. No, subcalvinismo, porque realmente es algo más bajo que el calvinismo. La manera en la cual se manifiesta realmente esta libertad, Pablo lo describe como servíos por amor. Esta traducción nos presenta la actitud que debemos tener los unos a los otros. No obstante, nos deja aún así en una comprensión superficial. Pablo utiliza el término douleus, un término que hace referencia a esclavo. Esto nos lleva a un punto entonces más profundo en cuanto a la actitud que debemos tener los unos a los otros. En otras palabras, Pablo está diciendo, sean esclavos los unos a los otros. Esto nos lleva a un simple acto de servicio, a una entrega total, los unos por los otros. Esto no es una entrega arrogante, esto no es una entrega de mala gana, no es con desagrado o por obligación, no. Es una entrega fundamentado en el amor. Viéndolo de otro punto de vista y siguiendo la línea de lo que no es la libertad, como primer punto vimos la libertad, no es una oportunidad para pecar. Y como segundo punto, la libertad no es con el propósito de explotar o aprovecharme de mi prójimo. Al contrario, es una oportunidad para poder entregarme por él. Es un privilegio poder entregarme por él. Lo primero, haciendo referencia al interno, a la condición interna del hombre. La libertad no es para dar rienda suelta a tus instintos pecaminosos. Y lo segundo es en el ámbito social. La libertad no es para que te aproveches de tu hermano, al contrario, es para que te sirvas.
te entregues por Él. En el versículo 14 continúa, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo concluyo con el versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ok, ¿qué está pasando aquí? Al parecer Pablo habla en el sentido de cumplir la ley ahora. ¿Cómo es esto? Pablo nos está diciendo ahora cómo es que se cumple la ley. Pero si todo este tiempo Pablo ha estado hablando de la libertad que tenemos ante la ley, suena un poco contradictorio. Incluso muchos se han atrevido a decir que Pablo se está contradiciendo. Y déjeme decirle que Pablo realmente está hablando de cómo se cumple la ley. Toda la ley. Recordemos que Pablo nunca ha estado hablando, nunca ha estado hablando en contra de la ley. Pablo estuvo en contra del mal uso de la ley. En el capítulo anterior, en el capítulo 4, Pablo definía a la ley como aquel guarda que nos restringía de pecar. La ley no es para salvación. Y ya les mencioné a quién le pertenece este acto de salvación. Y Pablo cita Levíticos capítulo 19, versículo 18. Amaréis a tu prójimo como a ti mismo, como el resumen de toda la ley. Y sí, hermanos, este es el resumen de toda la ley. Acompáñenme a Éxodo 20, un pasaje muy conocido. Desde el versículo 12. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. En otras palabras, ama a tu prójimo. No matarás. En otras palabras, ama a tu prójimo. No cometerás adulterio. Visto de otra forma, ama a tu prójimo. No hurtarás. Ama a tu prójimo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En otras palabras, ama a tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En otras palabras, ama a tu prójimo. En esto se cumple toda la ley. Este es el resumen de toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces, Pablo, ¿somos libres o no de la ley? Ahora está diciendo que sí, debemos cumplir la ley. Y sí, somos libres para así cumplir la ley. Dios nos ha librado de la esclavitud para que sí podamos tener el privilegio y hallar placer en el cumplimiento de su ley. Dios en el Antiguo Testamento, especialmente utilizando como ejemplo el libro de Éxodo, revela su plan de una futura liberación de esclavitud del pueblo de Israel, no para que cada uno de ellos simplemente se dispersara por el desierto, o para que cada uno divagara por las colinas. No. Éxodo 7, 16. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. 8:1. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. 8:20. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y se repite. 9:1. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. 9:13. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. 10:3. Todo esto es en Éxodo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esclavos en Egipto a esclavos y siervos del Señor. Otro pasaje que nos puede iluminar más también se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 21, cerca, después del capítulo 20, del versículo 1 al 6.
Éxodo 21, del versículo 1 al 6, nos puede ayudar en cuanto a la comprensión de este punto. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, prestemos mucha atención, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta y al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. En resumen, aquí tenemos a un siervo hebreo, el cual está obligado a cumplir toda la ley del Señor, a obedecerlo. Es un peso. Pero hay un tiempo estimado, hay un tiempo determinado para que éste halle la libertad. No obstante, al llegar este momento, al llegar el cumplimiento del tiempo para su libertad, este siervo, por su propia libertad, por su propia voluntad, decide entregarse a su Señor en esclavitud. Se entrega al servicio de su amo. Tenemos la misma ley, tenemos al mismo amo, pero tenemos al mismo hombre en dos condiciones distintas, dos etapas distintas. Tenemos a un esclavo obligado a cumplir la ley de su amo, sintiendo el peso, sintiéndolo como un peso, y al otro lado tenemos a un hombre libre, entregándose por su propia voluntad, en esclavitud, por amor a su amo. Tenemos a un esclavo que sirve con desagrado a su amo. Y del otro lado tenemos a un hombre libre entregándose por amor al servicio de su amo, hallando placer en servirle a su amo. La misma ley, el mismo amo, un esclavo de un lado y un libre de otro lado. En esto se cumple la ley. Lo que antes era agravoso, ahora es un placer. Un honor, ahora es un privilegio. Salmos 1:2, bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia. Salmo 119, todos estos pasajes los saqué de Salmo 119, perdón. Versículo 70, yo en tu ley me he regocijado. 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. 97, oh, cuánto amo yo tu ley. 113, amo tu ley. 163, tu ley amo. 174, tu ley es mi delicia. Romanos 7:12, la ley del Señor es santa. Dios, en resumen, nos llama para tener el privilegio, por medio de la obra del Espíritu Santo, de cumplir en su totalidad su santa ley y en esto hallar gozo, placer y descanso. Cumplir la ley por nuestra propia fuerza es imposible. Lo único que te lleva es a esclavitud. Esto nos lleva a verlo como algo tedioso, algo agravoso. Pero Dios ha abierto su boca, nos ha llamado. Él ha llamado a muertos, dándole vida por medio de su Espíritu Santo, transformándolos y capacitándolos para así cumplir la ley con gozo. Según Timoteo, capítulo 1, versículo 7, es un pasaje muy conocido, porque no nos ha llamado Dios
Perdón, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La ley no es para pecar, no es una oportunidad para pecar. La ley es para que tengamos el privilegio de no pecar. Recordemos que nosotros nos encontramos muertos y pecados, perdón, muertos y perdidos en nuestro pecado. Nuestra vida estaba corrompida, nuestras acciones corrompidas por el pecado, como aquel cáncer que siempre utilizo como ejemplo, propagado en el cuerpo. Estábamos muertos. Pero Dios nos ha llamado a la libertad y nos ha dado la oportunidad de no estar sujetos al poder de la ley. Y nos ha dado el poder de amar y nos ha dado el poder de tener un dominio propio. Es un privilegio, hermanos, este llamado. Es un privilegio, porque así tenemos la oportunidad de no vivir en pecado. La ley no es para aprovecharse, o no es para aprovecharme de mi hermano. La ley es para que tengamos el privilegio de servirle y entregarme por él. Esto era algo que tampoco no podría hacer. Todo lo hacía por vanagloria, por orgullo, buscando lo mío. Cada uno buscaba lo suyo propio por la condición que tenía como esclavo. Pero ahora soy libre, libre para servir a mis hermanos, libre para amar, algo que no podía hacer antes. La libertad no es para librarme de la ley, en resumen. No, es para cumplir en su totalidad la ley. Es un privilegio. La obra de Dios, su llamado, la obra de Cristo, su vida, muerte, resurrección, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dios nos ha dado la oportunidad de participar en todo esto y en esto se cumple la ley. Es Dios el que hace en nosotros esta transformación. El Espíritu Santo es el que lleva al cumplimiento perfecto esta transformación. Y en esto se cumple la ley. Hermanos, esta mañana, al salir, pensemos en todo esto. Quizás antes no lo veíamos de esta forma. Bueno, la Biblia me llama a amar, que tengo que amar. Servir, bueno, sí voy a servir. Ah, sí voy a hacer esto, lo otro. Pero viéndolo desde este punto de vista, esto es un privilegio. Esto era algo que yo no podía hacer antes, pero Dios ha abierto su boca y nos ha llamado a ser partícipes en todo esto, en su amor, en el cumplimiento de su ley y en amarnos unos a otros. Les pido que me acompañen en oración. Señor, si alguno aquí se encuentra en aquel estado donde ve tu palabra, donde ve tu ley como un peso al que debemos soportar y así debemos vivir, si alguno aquí se encuentra en ese estado de esclavitud, viendo tu ley como algo tedioso, algo desagradable, porque no le queda de otra, simplemente cumplirlo, Señor, te pido y oro por la salvación de esta persona que está aún en esta condición bajo la ley. Señor, tú has abierto tu boca
Tú has llamado a perdidos, a personas que se encontraban perdidos en corrupción. No había nada más que sabíamos hacer, simplemente blasfemar ante tu santo nombre. Pero tú nos has llamado a ser partícipes del privilegio de tomar tu nombre como santo. Tú nos has llamado a ser partícipes, a participar en este amor que solo te pertenece a ti. Tú nos has llamado, nos has dado el privilegio de servir a nuestros hermanos, amarlos y de esta forma que se cumpla en su totalidad tu ley. Señor, transforma nuestro pensamiento, transforma nuestro corazón. Y así como el salmista declaraba, queremos hallar ese placer en tu palabra, queremos amar tu ley, queremos tu ley, declarar así, tu ley es mi delicia, preferirlo ante todo, más que el oro, más que la plata. Señor, y si alguno ha llegado a este punto también de disfrutar, de experimentar esta transformación, Señor, guárdalo también de no caer. Así como los Gálatas, los cuales habían recibido tu palabra por medio de Pablo, comprendiendo bien y aceptándolo, aferrándose a esta predicación de Pablo, pero prestaron oídos a falsos maestros. Señor, igualmente, protégenos de caer. Y al salir de este lugar, tener una nueva mentalidad en cuanto al amor hacia mi prójimo, en cuanto al servicio hacia mi prójimo y en cuanto a tu ley, tu hermosa, preciosa ley. En el nombre de Jesús oramos. Amén.